Fue adorada por reyes, deseada por generales y ejecutada a sangre fría. Dijeron que era una mujer peligrosa, una espía, una traidora, pero nunca pudieron probarlo. Su nombre era Mata Hari, bailarina, amante de poderosos, figura de escándalo en los salones de París. Vivió como quiso y por eso pagó el precio más caro. Bienvenido de nuevo a Mucho Más que Historia, el canal donde revelamos lo que los libros jamás te contaron. Aquí no solo exploramos personajes del pasado y sus hazañas, también descubrimos sus secretos más oscuros, sus miedos ocultos y esos detalles incómodos que casi nadie se atreve a contar. Suscríbete al canal, activa la campana y quédate hasta el final del video para conocer la historia de la mujer que sedujo a Europa y terminó ante un pelotón de fusilamiento. Antes de que existiera Mata Hari, hubo una niña llamada Margareta Celle. Nació en 1876, en una ciudad tranquila del norte de Holanda. Su padre era un comerciante próspero que la mimaba sin medida. En casa la llamaban la flor exótica del jardín, y ella se sentía diferente al resto, más bella, más importante, más destinada. Pero ese mundo colorido se vino abajo demasiado pronto. Su padre quebró, la familia se disolvió y su madre murió poco después. A los 13 años, Margareta pasó de ser la niña consentida a ser una más en su internado gris. Su respuesta no fue la resignación, fue el escape. Empezó a fantasear con otras versiones de sí misma, con lugares lejanos, con historias donde era deseada, admirada, poderosa. Fue el primer esposo de un personaje que luego perfeccionaría con precisión casi quirúrgica. A los 18 respondió un anuncio en el periódico. Un oficial del ejército colonial buscaba esposa. Lo conoció, se casaron en pocas semanas y partieron hacia las Indias Orientales neerlandesas, la actual Indonesia. Para muchos habría sido un destino exótico. Para ella fue una iniciación. Allí conoció el lenguaje corporal de las danzas javanesas, los templos, los rituales. Su esposo, alcohólico y violento, no supo qué hacer con esa mujer inquieta. Tuvieron 2 hijos, pero la tragedia volvió a tocarla. Su pequeño varón murió en circunstancias poco claras y el matrimonio se desmoronó. Cuando regresó a Europa lo hizo sola, sin dinero y sin futuro, pero no sin ideas. En 1903 llegó a París. Tenía poco más de 25 años y ningún plan concreto, salvo uno: reinventarse otra vez. Empezó como modelo para pintores y escultores, posando desnuda a cambio de francos, pero pronto comprendió que podía ofrecer algo más que un cuerpo. Podía vender un relato. En 1905 debutó como bailarina bajo un nombre nuevo, cargado de misterio: Mata Hari. En malayo significa el ojo del día, lo que se puede interpretar como el sol. El escenario fue el Museo Guimet, transformado por ella en un templo oriental improvisado, con palmas, incienso y una atmósfera seductora. Apareció cubierta de velos translúcidos, con joyas falsas y movimientos lentos que combinaban lo sensual con lo sagrado. Terminaba sus danzas tumbada en el suelo, semidesnuda, bajo una luz tenue y el silencio extasiado del público. La prensa la describió como una visión hipnótica y la encarnación del misterio oriental. Nadie preguntó si lo que contaba sobre su origen era cierto. Ella decía haber nacido en un templo, o en la isla de Java, o en la India, según el día. París no quería verdades, quería espectáculo, y ella lo entendía mejor que nadie. En pocos meses, Mata Hari era la mujer más deseada de la ciudad, y lo había logrado sin contactos, sin fortuna, sin apellido, solo con una historia bien contada, una historia que ella misma escribió, decoró y vendió, y como todo buen relato, también tenía fecha de vencimiento. Durante más de una década, Mata Hari fue una figura omnipresente en los escenarios de Europa. No era solo una bailarina, era un símbolo. Se presentaba en salones aristocráticos, fiestas diplomáticas, recepciones militares. A veces danzaba, otras simplemente aparecía. Bastaba con eso.
Pero cuando no estaba sobre un escenario, su mundo se volvía más íntimo y más peligroso. Era la Belle Époque, una era de lujo, excesos y refinamiento. En esa sociedad de dobles códigos, muchos hombres poderosos, políticos, generales, embajadores, tenían una horizontale, una amante oficial mantenida con discreción y generosidad. Mata Hari fue una de las más solicitadas y también una de las más hábiles. Ella no pedía joyas ni vestidos, pedía información, detalles, secretos disfrazados de confesiones entre sábanas. Escuchaba con atención, comparaba, recordaba. No tenía una formación formal en espionaje, pero sabía lo esencial: cómo hacer que un hombre hablara y cómo guardar silencio. Y aunque se presentaba como una artista exótica, sus vínculos con oficiales de distintas nacionalidades empezaron a llamar la atención. Alemanes, franceses, rusos, todos querían estar con ella. Todos, potencialmente, podían haberle dicho demasiado. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, el tono cambió de golpe. La frivolidad dejó de ser tolerable. Las listas de muertos ocupaban las portadas y las mujeres como ella, extranjeras, seductoras, con amistades en bandos opuestos, pasaron a ser vistas no como adornos sociales, sino como amenazas. En 1916 recibió una visita inesperada en su casa en La Haya. El cónsul alemán le ofreció dinero a cambio de colaborar con su país. Le entregó 3 frascos de tinta invisible, instrucciones básicas y un nombre clave: H21. Ella aceptó el pago, pero según declararía más tarde, nunca tuvo intención de servir a Alemania. Poco después, conoció al capitán Vadim de Maslov, un joven oficial ruso al servicio del ejército francés. Se enamoraron con intensidad. Fue, según sus propias palabras, el único hombre al que amó. Cuando él fue herido en el frente, Mata Hari quiso verlo, pero para llegar al hospital militar necesitaba un permiso especial. Se lo pidió al mismísimo jefe del servicio de inteligencia francés, Georges Ladux. Ladux accedió, pero puso una condición. Quería que trabajara para Francia como espía. Ella aceptó, no por patriotismo, sino porque creyó que era la forma de salvar a su amante y de ganar una suma que le permitiría retirarse para siempre: 1.000.000 de francos. Pero cometió un error fatal. Nunca le mencionó a Ladux su contacto previo con los alemanes. A partir de entonces, su vida entró en un terreno turbio y letal. Fue enviada a España con la misión de seducir oficiales alemanes y obtener información útil para Francia. Pero en lugar de actuar con discreción, se presentó ante el agregado militar alemán en Madrid y usó su antiguo nombre clave, H21. El mensaje que él envió a Berlín sobre ese encuentro fue interceptado por los franceses. El código estaba comprometido. Las autoridades supieron enseguida de quién se trataba, y con esa única prueba ya tenían todo lo que necesitaban. El resto fue solo cuestión de tiempo. El precio de ser inolvidable. París, febrero de 1917. Cuando Mata Hari regresó de España, no la esperaban las luces del escenario, la esperaba la policía. Fue arrestada en el hotel Élysée Palace, sin resistencia, sin espectáculo. Estaba segura de que todo se aclararía. No era la primera vez que la señalaban por lo que representaba, pero sí por lo que había hecho. Pero esta vez, no había salida. La encerraron en la prisión de Saint-Lazare, en una celda sin espejos, sin pelos, sin incienso, solo el frío, la soledad y una silla frente al interrogador. El jefe del contraespionaje francés, Georges Ladux, el mismo que le había propuesto colaborar, ahora se sentaba del otro lado de la mesa. Ella habló, mucho, con matices, con rodeos, con teatralidad. Admitió haber recibido dinero de los alemanes, pero juró que nunca entregó información útil. Dijo que solo fingía ser espía para ganarse la confianza de ambos bandos, pero que en el fondo no había traicionado a nadie. Para los investigadores eso bastaba. Para la prensa era oro puro. Su juicio comenzó en julio de 1917. Duró apenas 2 días.
Se realizó a puertas cerradas, sin acceso público ni prensa, pero las filtraciones no tardaron en llegar. Los periódicos la convirtieron en el símbolo de la mujer fatal, de la extranjera peligrosa, de la traidora sin patria. No hubo pruebas contundentes, ni documentos, ni transmisiones interceptadas que revelaran secretos militares reales. Pero sí hubo otra cosa: escándalo. Mata Hari, amante de oficiales de ambos bandos, bailarina semidesnuda, viajera compulsiva en tiempos de guerra, todo eso era más que suficiente para declararla culpable. El tribunal militar la condenó por espionaje y alta traición. La sentencia fue unánime: muerte por fusilamiento. Ella, que había vivido de seducir al poder, ahora moría por el mismo poder que necesitaba enviar un mensaje. Durante los meses siguientes esperó en silencio. Se aferró a pequeños rituales, cartas, oraciones, conversaciones con una monja que la acompañó hasta el final. En las horas previas a la ejecución se vistió con elegancia, pidió maquillarse, se negó a que le vendaran los ojos, no suplicó, no lloró. El 15 de octubre al amanecer, la condujeron al campo de tiro de Vincennes. Caminó erguida, flanqueada por soldados, se detuvo frente al pelotón. Algunos dicen que sonrió, otros que lanzó un beso. Lo cierto es que no miró hacia abajo, miró de frente. Cayó al primer disparo. Tenía 41 años y con ella moría no solo una mujer, sino un personaje, una fantasía que Europa ya no necesitaba. 4 días después, Georges Ladux fue arrestado, también por sospechas de espionaje. Aunque más tarde fue absuelto, el daño estaba hecho. El sistema que la había condenado tenía grietas por todos lados. Tras su muerte, los archivos del caso fueron sellados durante décadas. En ese vacío nació la leyenda. Algunos dijeron que no murió realmente, otros que al abrir su abrigo apareció desnuda y que los soldados no supieron disparar. La mayoría de eso es mentira, pero funciona como mito. Porque si algo logró Mata Hari, incluso frente al paredón, fue lo que siempre había buscado: que nadie pudiera olvidarla. Mata Hari fue una mujer que eligió vivir como pocas podían en su época, con libertad, deseo y reivindicación constante. Y fue esa libertad lo que muchos no le perdonaron. La juzgaron por lo que parecía, y cuando la guerra necesitó un rostro para la traición, el suyo, exótico, provocador, fue el más fácil de condenar. Hoy, más de un siglo después, nos seguimos preguntando si era culpable, pero lo que sí sabemos es que incomodaba, y eso en algunos momentos de la historia puede costar caro. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que merecía el destino que tuvo? Déjanos tu comentario, cuéntanos qué te dejó esta historia y qué otras figuras te gustaría que investiguemos. Muchas gracias por ver el video, y como siempre, nos vemos pronto con Mucho Más que Historia.